Pero bueno, por suerte cuando hablamos de nueva normalidad en China estamos hablando de algo bien específico. Es la reducción en la tasa de crecimiento del PBI. Vamos a ponerlo en números. En la década que fue del 2000 al 2011, el PBI promedio de China creció al 10%. Después de esa fecha, el promedio bajó y ahora se encuentra en 6,5%. Cuando se habla de nueva normalidad en China, por lo general, se lo simplifica diciendo esto. Ahora, esto me da pie a decir algunas cosas. Primero, más lento no significa menos. Esto parece una obviedad, pero es muy importante decirlo, porque cada vez que en los medios sale una noticia de que China está creciendo más cerca del 7 que del 10, parece que el mundo se cae abajo, ¿no? Pero usemos el sentido común. Cuando China crecía al 10%, el tamaño de su economía era de 1,2 billones. El 10% de eso son 120 mil millones. Ahora que crece al 6%, el tamaño de su economía son 11 billones. El 6% de eso son 672 mil millones. O sea, es muchísimo más. Una nota al pie. Argentina, en el año 2016, creció el PBI de Argentina fue de 540 mil millones de dólares. O sea, solamente el pedacito que China agrega a su economía es más que toda la economía argentina. Esto por un lado. Por otro lado, la contribución de China al crecimiento global sigue siendo la más grande. En el 2016 el mundo creció 3,1% y China representó el 40% de ese crecimiento. Ahora, la nueva normalidad no es solamente un dato cuantitativo. Hay un aspecto más importante, es el aspecto cualitativo. Ustedes saben que el rápido crecimiento trajo grandes avances, millones de personas que salieron de la pobreza, la creación de una clase media cada vez más fuerte, mejor infraestructura, mejores servicios públicos, un verdadero milagro económico. Pero al mismo tiempo, el rápido crecimiento, y más que nada solamente estar focalizados en la tasa de crecimiento, trajo grandes desbalances, contaminación, una brecha cada vez más grande entre los que tienen y los que no, gobiernos locales y empresas altamente endeudadas, empresas estatales ineficientes, industrias con sobrecapacidad, como el acero y el cemento, una potencial burbuja en el mercado inmobiliario, etc. Para sumado a esto, hay dos aspectos que son muy importantes. Por un lado, las fuentes tradicionales de crecimiento de la economía china se fueron erosionando. Y con esto me refiero al precio barato de los insumos. Capital, la tierra, la mano de obra y el precio de la energía. Es más común ahora ver cómo inversiones que antes iban a China ahora se están trasladando a otros países como Bangladesh o Vietnam. El caso típico es la industria textil. Entonces este es un punto a considerar. El otro punto a considerar es un cambio social que se está dando. ¿Qué pasa cuando una persona satisface una necesidad? Inmediatamente tiene otra. Y eso es igual acá y en China. El ciudadano chino es cada vez más exigente en cuanto a temas medioambientales, en cuanto a temas de transparencia, de desigualdad. Ahora, todo este conjunto de problemas y de desafíos, el gobierno chino lo conoce muy bien, y lo conoce muy bien desde hace muchos años. Recordarán al presidente anterior, Hu Jintao, que había lanzado la consigna de crear una sociedad armoniosa. El concepto de la sociedad armoniosa fue identificar 5 áreas que estaban desbalanceadas. Ellos lo llamaron las 5 integraciones. Y buscaban integrar lo social con lo económico, el interior con la costa, el área rural con las áreas urbanas, la actividad industrial o la actividad humana con la naturaleza y la política doméstica con la política internacional. Estos conceptos fueron integrados en el plan quinquenal que fue del 2006 al 2010. Ahora, hay una continuidad en las políticas chinas y el actual presidente Xi Jinping tomó parte de estos conceptos y los continuó desarrollando y lanzó lo que se llama los 5 principios para el desarrollo económico.
Estos 5 principios a su vez también fueron incorporados en el plan quinquenal que va del 2016 al 2020. Estos principios van a guiar la política doméstica de China, la política internacional, el accionar de las empresas estatales y las empresas privadas. Por eso es importante conocerlos. Son la innovación, la coordinación, la iniciativa verde, la apertura, el beneficio compartido. Voy a hacer un rápido repaso por cada uno de estos. Innovación. Acabo de decir que las fuentes tradicionales de crecimiento se habían erosionado. El gobierno chino quiere que la innovación sea el nuevo motor de crecimiento. Para esto tiene, en el ámbito exclusivamente de la tecnología, diseñó un plan que se ha hecho en China 2025, en donde identificó 10 sectores estratégicos: equipamiento espacial, agrícola, de energía, nuevas energías, robótica, tecnología de la información, nuevos materiales, equipamiento ferroviario, ingeniería marítima, equipamiento médico. El gobierno chino busca ser líder en estos rubros de acá al año 2045. ¿Cómo va a hacerlo? Invirtiendo enormes sumas en investigación y desarrollo. Hoy la inversión china en investigación y desarrollo es el 20% de todo lo que se invierte en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, que representa el 28%. La brecha se está achicando a pasos agigantados. O sea, este 20% que invierte China asciende a 400.000 millones de dólares por año. Es una barbaridad. En julio de este año, el Consejo de Estado chino anunció su objetivo de convertir al país en una potencia líder en inteligencia artificial, y para eso va a promover la incorporación de la inteligencia artificial en los sectores tradicionales como la agricultura, la manufactura, las finanzas. O sea, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que China va a dejar de ser un proveedor de productos baratos y se va a convertir cada vez más en un proveedor de productos y servicios cada vez más sofisticados. Segundo punto, la coordinación. Hablé de que hay un gran desbalance entre las zonas urbanas y rurales, entre el interior del país y la costa. A través de la coordinación, el gobierno lo que busca es que las zonas ricas cooperen con las zonas más pobres. Y hay un ejemplo, que es el del Mega Hub Chinchichi, en donde el gobierno busca que ciudades de primera línea, como Pekín y Tianjin, se integren con la provincia de Hebei, que es una provincia mucho menos desarrollada. Acaba de anunciar la creación de una zona económica especial en Hebei, Xiong'an se llama, que busca que esta nueva zona económica especial compita con Shanghai y con Shenzhen dentro de 15 años. O sea, esto puede sonar algo descabellado, pero recordemos que Shenzhen mismo, en la década del 80, era una aldea de pescadores, hasta que el Estado chino le dio el estatus de zona económica especial, y en la foto de abajo podrán ver lo que es Shenzhen hoy. Iniciativa verde. Cada vez es más común ver la imagen de ciudadanos chinos usando barbijo para protegerse de la contaminación en las zonas urbanas, y en el interior del país la situación también es bastante grave, ya que por lo menos el 20% de la tierra cultivable se estima que está contaminada debido a malas prácticas agrícolas, industriales, mineras. El gobierno entiende que esto no es sustentable y al mismo tiempo, como dije, la población ya no acepta el trade-off entre rápido crecimiento y deterioro medioambiental. Por eso la iniciativa verde es un punto en la agenda. Y también buscando ejemplos, está la creación de ecociudades. Esta ecociudad en particular es Tianjin Ecocity, que está ubicada a 40 kilómetros de Tianjin. Es un proyecto entre China y Singapur. Se comenzó a construir hace 10 años y se espera que termine de construirse en el año 2020. El gobierno puso dos condiciones para crear esta ciudad. Fue que la tierra en donde se construye, donde iba a estar asentada, no podía ser tierra apta para la agricultura. ¿No? Esto por razones obvias. Tierra apta para la agricultura se usa para producir alimentos. Y el otro punto es que tenía que estar muy contaminada. Miren lo que eran las fotos en el 2007.
Unos años después, ese páramo inhabitable hoy alberga, ya les digo, para no inventar una cifra, 70.000 residentes y más de 4.500 empresas. Está pensado como la ciudad del futuro. Hay ejemplos de distinta envergadura a lo largo y ancho de China. Apertura. En la década del 80, China tomó la firme decisión de abrirse al mundo y después de casi 40 años, hoy es un país indispensable en las cadenas globales de valor. Esta apertura continúa profundizándose y el proyecto más reciente es el de un cinturón, una ruta, o BOR, como se lo conoce por las siglas en inglés, One Belt, One Road, que consiste en unir físicamente Asia, Europa y África a través de decenas de proyectos de infraestructura, puertos, aeropuertos, acueductos, plantas de energía, etc. Y a través de este proyecto China también consolida su liderazgo a nivel global. De nuevo, esto pueden pensar que es algo descabellado, pero ya existe un tren que une China con el Reino Unido. Finalmente, el beneficio compartido. Cada uno de estos puntos, el objetivo final es que el beneficio llegue a la gente. El beneficio tiene que ser para todos. Entonces, como ven, detrás de lo que se llama nueva normalidad hay mucho más que una simple tasa de crecimiento. Y podemos darle una vuelta de rosca más. Hay un libro que leí hace poco, que es Apuntes para una política exterior postkirchnerista, que lo escribió un destacado miembro del CAI, Andrés Cisneros, muy interesante el libro, en donde él, describiendo la Argentina, dice que la agenda exterior es un reflejo de la agenda doméstica del país. Obviamente lo dice mejor. Pero yo creo que podemos usar esta misma idea para describir a China, porque de hecho existe un evidente paralelismo entre la agenda doméstica que acabo de contarles con la agenda internacional de China, que es la que impulsa en distintos foros como el G20, por ejemplo. En realidad lo podemos pensar como una agenda de doble vía, una avenida de doble vía, donde la agenda internacional influye en la agenda doméstica de China y la agenda de China también influye en la agenda internacional. Porque tomemos el caso, por ejemplo, del Acuerdo de París, que está en línea con la Iniciativa Verde de China, que obviamente no es lo mismo con o sin el apoyo de China. O la agenda de liberalización comercial que existe en los distintos organismos internacionales, que está en línea con la agenda de apertura china, no es lo mismo con o sin el apoyo de China. Y esto me lleva a la última parte de la ponencia, y es que la nueva normalidad en China trasciende sus fronteras y nos impacta cada vez más por la magnitud que tiene el país y por su músculo. Pero ¿cómo nos impacta? Y esta es la pregunta del millón, y yo no tengo la respuesta, en parte porque no existe una respuesta. Creo que existen muchas respuestas y a cada uno nos impacta de manera distinta. Igualmente podemos aproximarnos al tema para incentivar el debate. Podemos decir que va a haber gente que lo ve como una gran oportunidad y hay gente que lo ve como un desafío. Por ejemplo, acabo de decir que China va a integrar la zona rural con la urbana, el este con el oeste. Esto significa que va a haber grandes masas de población que van a ingresar a la clase media, como ya lo vienen haciendo desde hace años. Esta tendencia se va a consolidar. La gente de las ciudades hoy, clase media, van a seguir consumiendo más. Esto significa más y mejores alimentos que van a necesitar. Para países como nosotros, productores de alimentos y afines, es una gran oportunidad. Pero por otro lado, si yo exporto a Europa, ¿cómo me va a impactar la mayor integración física entre China y Europa? Porque recordemos que ese tren, que mostré en la foto, va y viene lleno de mercadería. O, si soy un productor de commodities, ¿cómo me va a impactar la mejor infraestructura, todas las inversiones que se están haciendo en Europa
oriental, recordemos que, y la mayor integración que existe entre China y esos países, recordemos que toda esa zona también son grandes productores de commodities, tienen un gran potencial. Dijimos que China lidera grandes proyectos de infraestructura en el mundo. Si estoy relacionado de alguna manera a la industria de la construcción, ¿hay alguna posibilidad de poder participar de alguna manera de todos estos proyectos? Ahora, si yo tengo un producto fácilmente sustituible y estoy protegido por, digamos, aranceles altos, ¿cómo me va a afectar la agenda de liberalización cada vez más activa que está llevando China? Si tengo un hotel, posiblemente tenga que incorporar en el desayuno tofu y fideos fritos para poder captar a los millones de turistas chinos que están dando vueltas por el mundo gracias a su mayor poder adquisitivo. Y si fabrico maquinaria agrícola, bueno, Argentina es líder en fabricación de maquinaria agrícola en algunos segmentos. ¿Cómo me va a impactar que el gobierno chino haya identificado a la maquinaria agrícola como un sector clave a desarrollar y que quiere ser líder en el año 2045? Entonces, con todo esto quiero decir que a todos nos va a impactar de manera distinta. En todo caso, va a depender de nosotros a nivel individual, a nivel sectorial, a nivel gubernamental, que podamos diseñar estrategias para potenciar nuestras fortalezas, aprovechar las oportunidades y mitigar los desafíos. Entendiendo también de que existe una nueva normalidad, no solo en China, en el mundo existe una nueva normalidad. Porque las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización, nuevos mercados, nuevas necesidades, nuevas formas de agregar valor generan grandes oportunidades, pero también nos demandan que seamos muy creativos y muy flexibles. Nosotros vemos a China a lo lejos como un gran gigante y no sabemos si salir corriendo porque es un gigante que va a arrasar todo a su paso, o no sabemos si escalar porque desde los hombros de un gigante se puede ver más lejos. Entonces, ¿cuál será nuestra nueva normalidad? Muchas gracias.